Hola, soy Miguel Cerón, bienvenidos y hoy vamos a analizar una investigación muy interesante publicada en 2017 en la Revista Internacional de Ciencias y Deportes, titulada Miedo a la evaluación negativa y autoestima como factores predictivos del rendimiento deportivo, papel mediador de los estados de ansiedad y autoconfianza, de Molina, Chorot y Sandin. En este video vamos a explicar cómo se hizo el estudio, qué variables se estudiaron y qué nos enseña sobre cómo la mente influye en el rendimiento. El objetivo de la investigación era averiguar si el miedo a la evaluación negativa y la autoestima se relacionan con el rendimiento deportivo y si lo hacen, ¿cómo? Querían comprobar si esa relación pasa por unos estados de ansiedad más alta y de autoconfianza más baja o más alta. Es decir, si estos estados mentales actúan como intermediarios entre la personalidad y el resultado en la competición. En otras palabras, no solo querían ver quién rinde más, sino entender por qué ciertas personas rinden mejor o peor bajo presión. El estudio se realizó con una muestra de adolescentes deportistas, en su mayoría de clubes de fútbol y otros deportes de equipo, entre 13 y 17 años de edad. Se trata de deportistas de nivel escolar o extracurricular, lo que permite que los resultados sean representativos de muchas personas que entrenan y compiten sin ser profesionales. Los participantes llenaron cuestionarios previamente en un momento de calma y para medir sus rasgos de personalidad, y luego se analizó su rendimiento en contextos de competición reales, evaluados por entrenadores o mediante criterios técnicos del deporte. Para medir el miedo entonces a la evaluación negativa, los autores usaron el cuestionario de miedo a la evaluación negativa de Watson y Friends, adaptado al contexto deportivo. Esta escala mide hasta qué punto una persona se preocupa por el juicio de los demás, por parecer torpe o por ser criticado en público. Para la autoestima, se usó la escala de autoestima de Rosenberg, que evalúa cómo la persona se siente respecto a su propio valor en términos generales. Además, se midieron los estados de ansiedad y autoconfianza usando instrumentos como el test de ansiedad competitiva o versiones breves de la escala de confianza-ansiedad aplicadas en el contexto deportivo. En esta etapa el enfoque cambia de rasgos de personalidad a estados situacionales. ¿Cómo se siente el deportista justo antes de la competición bajo presión real? El diseño de este estudio es transversal con mediación, es decir, no manipulan experimentalmente las variables, sino que recogen puntuaciones y después analizan cuáles variables se relacionan entre sí y por qué caminos circulan esos efectos. Primero se recoge información de miedo a la evaluación negativa y autoestima en un momento previo, sin que el deportista esté en plena competición. Luego se evalúa el nivel de ansiedad y de autoconfianza en un momento cercano a la competición a través de cuestionarios breves aplicados antes del partido o la prueba. Y finalmente se registra el rendimiento deportivo con criterios objetivos: goles, tiempos, errores, pases o evaluación de los entrenadores según el deporte concreto. O sea que se estudia personalidad, estados emocionales y rendimiento. Para analizar los datos, los autores utilizan modelos de regresión múltiple y sobre todo análisis de mediación, que es una técnica para ver si una variable transmite el efecto de una tercera sobre el resultado final. En concreto se plantea que el miedo a la evaluación negativa y la autoestima influyen en el rendimiento, pero que esa influencia pasa en parte por el nivel de ansiedad y de autoconfianza que el deportista presenta. Se muestra que el miedo a la evaluación negativa predice unos estados de ansiedad precompetitiva más altos y autoconfianza más baja, lo que se asocia a un rendimiento más bajo. Una autoestima más alta se relaciona con menor ansiedad, mayor sensación de autoconfianza y en consecuencia un mejor rendimiento en competición. El análisis confirma que los estados de ansiedad y autoconfianza funcionan realmente como mediadores. Explican en buena medida por qué el miedo a la evaluación negativa o a una baja autoestima afectan el resultado final. En términos de psicología deportiva, esto significa que el miedo a quedar en ridículo o ser criticado no solo es un tema emocional, sino que algo cambia la forma en que el deportista se siente y se desempeña.
Cuando ese miedo es alto, el atleta se llena de ansiedad, duda de sus capacidades, pierde confianza y comete errores, incluso si ha entrenado muy bien. Por el contrario, cuando la autoestima es sólida, la persona se defiende mejor de las presiones, mantiene la calma y se siente capaz de dar lo mejor de sí mismo, lo cual se refleja en el rendimiento. El estudio no habla de miedo como algo malo, sino de un rasgo de personalidad. Pero cuando este es excesivo se convierte en un obstáculo si no se trabaja junto con la autoestima y la gestión emocional. Desde un punto de vista práctico, este estudio sugiere que en el deporte se debe trabajar en paralelo la reducción del miedo a la evaluación negativa, por ejemplo a través de sesiones de autoconciencia, manejo de la crítica y reestructuración de pensamientos, y el fortalecimiento de la autoestima, apoyando la identidad deportiva del deportista, destacando sus logros reales y no solo los resultados, y también el control de la ansiedad y el entrenamiento de la autoconfianza, con técnicas como respiración, visualización, autorreflexión y la psicología de la competencia. En otras palabras, el entrenamiento mental no es un complemento, es una vía de entrada directa para mejorar el rendimiento, precisamente porque afecta la relación entre la ansiedad y la autoconfianza. En resumen, este estudio muestra que el miedo a la evaluación negativa y la autoestima son predictoras de rendimiento deportivo, pero su efecto se canaliza a través de estados de ansiedad y autoconfianza. Si te gustó este video, déjame en los comentarios si trabajas con adolescentes o adultos, qué estrategias de ansiedad y autoconfianza usas tú. Cómo trabajar el miedo a esa evaluación en tus deportistas. No olvides darle like a ese video y nos vemos en el próximo. Gracias.